Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En esta oportunidad vamos a realizar la quinta clase del curso o clases de funciones que se está subiendo al canal. En este caso vamos a ver el tema de gráfica de funciones, con el cual pues aprenderemos a tener una noción de cómo representar algunas funciones en el plano cartesiano y algunas técnicas que nos van a permitir graficar funciones. Básicamente vamos a nosotros aprender a graficar funciones en el plano cartesiano. Ya sabemos que el plano cartesiano relaciona números reales, tanto en el eje X y en el eje Y. El eje Y es el eje de ordenadas y el eje X es el eje de abscisas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cómo representar funciones en este plano. Bueno, entonces se suele poner de esta manera eh, para por comprensión la representación de las gráficas, ¿no? Con la palabra graph, la función, en este caso la función f. Por acá tenemos un par ordenado, estos son los puntos que tienen la curva. Esto hace referencia al eje X y al eje Y. Esta es la regla de correspondencia y obviamente el dominio. Entonces hay muchas técnicas para graficar funciones. Una de ellas es la tabulación, ¿no? Mediante una tabulación, es decir, darle valores a x para encontrar y luego ir ubicando en el plano cartesiano dicho par ordenado. Otro es la parte de funciones básicas y esenciales, por ejemplo, conocer ya la forma de una función lineal, de una función parábola, ¿no? Y en base a ellas aplicar también el tema de transformaciones y encontrar funciones un poco más complejas. Luego también existe métodos más complejos, ¿no? Un poco más avanzados, como el concepto de derivadas, de límites, un poco el tema de asíntotas, que también hay videos con dichos conceptos en el canal. Gráficamente, una función la podemos reconocer. Habíamos dicho que para que una relación sea una función, lo que debe de cumplir es el principio de unicidad. Y el principio de unicidad nos dice que si tenemos dos pares ordenados, por ejemplo, x, y y el par ordenado x, z, teniendo las dos primeras componentes iguales, necesariamente las segundas componentes, es decir, y z, deben de ser iguales. Ese es el principio de unicidad. Entonces, gráficamente, esto se ve de la siguiente manera. Si tenemos por acá el plano cartesiano y por acá el eje de abscisas x, y tenemos nuestra función, por ejemplo esta curva, para decir que esta relación es función, gráficamente lo que tenemos que hacer es trazar líneas imaginarias, verticales imaginarias, ¿no? Mentalmente. O también lo podemos representar graficándolos sutilmente. Por ejemplo, acá vemos que esta línea vertical la corta en un punto. Si nosotros trazamos a lo largo del dominio, toda recta vertical o línea vertical tiene que cortar a lo más en un punto. Si la corta en dos puntos, no está cumpliendo el principio de unicidad y entonces la gráfica no sería función, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función f de x y tenemos que hay un punto más por acá, entonces vamos a ver que la curva con el punto ya no forman una función, porque si nosotros trazamos una línea vertical, cortaría en dos puntos, considerando que la función considera la línea continua de blanco y el punto que se muestra, ¿no? Entonces en ese caso la línea vertical estaría cortando en dos puntos. Bueno, hay muchas formas de que la relación no sea función. Por ejemplo, puede ser que por un tramo de estas haya una línea vertical y luego de acá sigue su camino, ¿no? Entonces también esta no va a ser función porque cortaría en muchos puntos tal y como se muestra, ¿no? Bueno, un caso más fácil de ver sería el tema de parábola. Por ejemplo, si nosotros tenemos y tenemos x y tenemos una parábola vertical, imaginemos que sea esta una función g de x y luego tenemos por acá otra x y, pero esta es una parábola horizontal, entonces, y vamos a llamarle entonces a esta h de x. Entonces, la que es función vendría a ser g de x y la que no es función es h de x. Porque si nosotros trazamos líneas verticales en g de x,
vamos a ver que todas las líneas en todo el dominio la va a cortar a lo más en un punto. En cambio, en h de x vemos que todas las líneas verticales la van a cortar en 2 puntos. Entonces esto ya no es función. Bueno, de esa manera se podría reconocer gráficamente si una gráfica es función o relación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo de graficación. Vamos a graficar, por ejemplo, una recta, que es lo más sencillo. Ya mientras se va realizando los demás videos acerca del tema de funciones, iremos viendo funciones más complicadas. Pero para empezar vamos a graficar una recta. Por ejemplo, la recta menos 5x más 20. Esta es una función lineal y vamos a tratar de representarlo en el plano cartesiano. Bueno, había muchas maneras de representar esta función en el plano cartesiano. Una de ellas era tabulación, es decir, vamos a crear una tabla con x y y, ¿no? Vamos a obtener pares ordenados. Bueno, para obtener una recta simplemente es necesario graficar 2 puntos, pero sin embargo podemos graficar más de 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, los valores más comunes es dar a x 0. Entonces, si x vale 0, y, ¿no? Que es la regla de correspondencia, que son los valores que se obtienen al evaluar los valores de x, sería 20. Ahora, si a y hacemos 0, entonces x vale 4. Y así podemos decir, por ejemplo, si x vale 1, y vale 15, reemplazando nada más en la ecuación, ¿no? Y así podemos ir reemplazando más valores. Entonces lo que se hace es ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano. Tengo el par ordenado 0,20, tengo el par ordenado 4,0, 1, y así. Por ejemplo, 0,20 la podemos ubicar 0 en x, este es el origen de coordenadas, y 20 en y. El otro punto es 4,0, ese 4 en x, 4 en x y 0 en y. Este sería el punto. Ya con 2 puntos podemos trazarla, pero sin embargo podemos colocar más puntos. El otro punto es 1,15. 1,15, 1 puede estar más o menos por acá y 15 está más o menos por acá. Entonces vamos a buscar ese punto que sería más o menos por acá. Entonces nosotros podemos introducir una recta como la que se muestra en pantalla, ¿no? Esta es una de las formas de graficar. Entonces esta recta sería f de x. Otra forma de graficar sería, por ejemplo, conociendo la función lineal y aplicando transformación. Por ejemplo, la función lineal es la siguiente. Acá tenemos nuestro plano cartesiano, la función, acá el origen. Entonces, la función lineal es esa recta que pasa por el origen y forma 45 grados en esta abertura, ¿no? Por ejemplo, esta es una función g de x igual a x, imaginemos. Esta es la función identidad también llamada. Entonces, a partir de esta función lineal o identidad, es una función básica que debemos de conocer, vamos a obtener la gráfica de menos 5 más 20. Entonces, de esto, primero voy a obtener una función h de x que sea igual a menos 5x. Luego voy a obtener una función p de x que es menos 5x más 20. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener por acá x, por acá y entonces vamos a graficar menos 5x. Este signo menos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que toda la gráfica se refleje simétricamente al eje Y, es decir, el eje Y va a ser como un espejo. Entonces nuestra función cambiaría, ¿cierto? Porque el eje Y ahora es como un espejo, ¿no? Antes nuestra función era así, pero el eje Y es un espejo, entonces ahora es la recta de Negra. Sin embargo, simplemente hemos obtenido menos x. Este 5 va a hacer que cambie el ángulo de inclinación, es decir, la pendiente. Si este valor que multiplicamos a x es mayor que 1, entonces la gráfica se pega al eje Y. Si es menor que 1, se aleja de Y. Entonces realmente nuestra gráfica sería un poco más pegada al eje Y. Entonces realmente este sería nuestra función h de x, que es igual a menos 5x. Bien, ahora vamos a graficar nuestra función p de x.
Por ejemplo, acá tenemos X, acá tenemos Y. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en P de X? Que a la expresión menos 5X, a los valores que se obtienen acá, le vamos a sumar 20. Es decir, que la recta va a subir 20 unidades en todos sus puntos. Para ello vamos a tomar valores de referencia. Y en este caso el valor de referencia que podemos tomar claramente viene a ser el centro, ya que por ahí está pasando la gráfica. Entonces, si es el centro, este es el paralelo 0,0. Entonces en Y tiene 0 y en X tiene 0. Entonces nosotros tenemos nuestra recta que está así, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra h de x. Esta recta dice que va a subir 20 unidades hacia arriba, porque le estamos sumando 20. Y va a subir todos los puntos de esta recta. Entonces, este que tiene y0 va a subir 20 unidades, más o menos por acá. Este sería 20. Y así todos los valores van a subir 20. Eso hace que la gráfica se reemplace paralelamente a la gráfica h de x. Entonces, esta sería nuestra gráfica de p de x, que a su vez sería nuestra gráfica de f de x, porque f de x es menos 5 más 20. Y como podemos ver, estas dos gráficas se parecen bastante, más son la misma. Nosotros lo haríamos a detalle, pues tiene que quedar bien derecho y con los valores proporcionales ubicados en los ejes del plano cartesiano. Bueno, espero que hayas entendido acerca del tema con este video. Más adelante veremos más funciones en donde se nos va a hacer más fácil quizás aplicar tabulación o quizás aplicar algunos conceptos de transformación. Bueno, entonces dejo hasta acá el video para no hacerlo muy extenso y entonces te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tus dudas y sugerencias en los comentarios y conmigo sería entonces hasta un próximo video.